José María Serralde, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? estás? Pues bien, yo muy bien, otra vez de lunes, ¿no? Lunes energético. Oye, exacto. Oye, pero ¿quién mejor que tú para hablarnos acerca de este personaje? Pero no solamente eso, también decirnos cómo lo podemos entender actualmente por medio de la red. Claro, sí, bueno, José Luis Cuevas, causó, por supuesto, causó muchos momentos, digamos, muy destacados, sobre todo en el quehacer mediático de las artes, de la segunda mitad del siglo XX. Lo que quiero decir es que fue una figura, digamos, que tenía casi como función, ¿no? Exponer su estética, su propuesta como un objeto mediático, hay que decirlo, ¿no? Eso es muy interesante. Claro. Pero bueno, a ver, no hay que trivializar ni hay que esquematizar así a José Luis Cuevas, al contrario, es un personaje brutalmente complejo, ¿no? Sí, claro. sí. Pero lo dijiste muy bien. De hecho, lo padre de esto es que un día fueron jóvenes. Y cuando fueron jóvenes, los de su generación, estaban vinculados por un momento histórico muy, muy poderoso. Oye, ¿quiénes estaban ahí dentro de esta generación? Es una generación que ni siquiera, bueno, es una generación como que ni siquiera está como identificada como un movimiento, Sí, ¿no? claro. Es como todos muy separados, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿no? Porque se conocían, Sí. porque de pronto hacían con las cosas juntos, tenían que ver con otros artistas o, por ejemplo, con escritores, con músicos de la época. Claro. Artistas de la época, no nada más pintores. Exacto, sí. Y bueno, a ver, se les conoce, y se les conoce, porque también es un término controversial, como la generación de la ruptura. Exacto. O sea, de plano, o sea, Sí. así, ¿no? Rompieron con Lo que había antes no nos importa. Pero Con ¿qué- pero- estereotipos, con... No, exacto, es que es también muy bonito pensar cuando hablas, digamos, de una generación, imagínate, si tienen este mote tremendo, que es un mote que también es controversial, no todos aceptan, vamos, que es una generación, no se puede decir que es una generación, ni es una escuela, no es nada. Sí. Ellos mismos decían que no eran un movimiento, no eran nada, pero se les identificaba por esto. Hay que pensar que el principio del siglo XX, ¿no? Y los artistas de los 20, 30 estaban como muy permeados por estos ideales de la nación, ¿no? Sí. Que, bueno, claro, en el mundo, o sea, no nada más en México, en Sí, todos no era lados. aquí así nada de, más. ¿no? O sea, el nacionalismo del siglo XIX se transforma en estos movimientos, ¿no? De revolucionarios, Sí. o sea, de las revoluciones del siglo XX, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, aquí la Revolución Mexicana tiene sus hijos ideológicos. Claro. Y los muralistas, ya sabes, o sea, digamos, todo este movimiento muralista y de la plástica en general y estético, en la música, los ecos, digamos, de las músicas tradicionales, ¿no? Claro. Se van a la música concierto. Bueno, eso pasó también con los movimientos estéticos en la plástica. Obviamente, ¿qué pasa cuando el siglo comienza a avanzar y nos vamos dando cuenta que esos ideales pueden ser ideales, ¿no? Ideales. O nada más? No sabemos, pues. No Entonces, sabemos. ese cuestionamiento es justo lo que provoca un movimiento de las vanguardias. Las vanguardias, de hecho, en México empiezan con la literatura, con algunos movimientos ahí, los contemporáneos, estudiantistas. Y después, claro, esto tiene otros hijos. Claro. La generación de la ruptura es justamente esta generación que dice, a ver, espérate, ¿cómo que los ideales de qué? No, por favor, a ver, mejor vamos a buscar, bueno, decía alguna vez Felgueres. Felgueres, uno de los tremendos artistas que, bueno, si tenemos oportunidad, veremos pues en pantalla, no sus rostros, sino su obra. Y bueno, lo que es muy interesante es que este movimiento, digamos, este brote ideológico tiene que ver con la búsqueda de una identidad, de algo que tuviera que ver con algo auténtico. Por supuesto, es algo de juventud, ¿no? Es algo que está vinculado con la ciudad universitaria, está vinculada con muchas cosas. Un primer vínculo, bueno, o sea, en una revista de divulgación literaria, que es Algarabía, pues nos puede dar, digamos, una fotografía pues muy amplia, quizás esquemática y polar, pero bueno, nos puede servir muy bien para remojarnos los bigotes. Comenzar ¿no? a entender un poco, porque muchos cuando no sabemos tanto de arte y de estos personajes tan complejos, hasta nos da miedito entrarle, ¿no? Sí, pero Piensas que vas a leer claro. algo que no vas a entender y este tipo de publicaciones nos ayuda, ¿no? A, sí, totalmente. como dices, remojarnos el bigote. Exactamente. La barbita. el copete. El copete, sí, claro. Bueno, también depende qué tan inmersiva sea tu experiencia, ¿no? Te puedes meter mucho más. Bueno, Exacto. la cuestión es que es bonito esto porque ves a la generación de la ruptura, como una generación, o sea, van a leer en el texto de Algarabía y bueno, en un material que vamos a presentar a continuación, que tiene que ver, sí, con
las juventudes entre los años, no nada más ahí, entre los 40 y los 70, ¿no? O sea, estos jóvenes que crecieron, ¿no? En ese lapso y están vinculados a objetos culturales como la ciudad universitaria, como la evolución, digamos, de la ciudad misma. Así es. O sea, hay que decir que la Ciudad de México está íntimamente ligada justamente con a estos estas ideologías, ¿no? O muy exacto, revolucionarios. Sí. Pues revolucionarios, pero de otro modo, ¿no? De otro ya modo, no es por como la eso. revolución, Exactamente. ¿no? Qué interesante. Esa es justo la ruptura, ¿no? Sí. Es una manera distinta de ver las revoluciones, una manera muy juvenil, por cierto. Ahora, estuvieron vinculados además con muchos otros, José Luis Cuevas, Felgueres, Vicente Rojo, por ejemplo. La plástica y la obra de ellos, fíjense que comienza a ser de pronto geométrica en el estricto, es decir, por supuesto, siempre geometría en la plástica, siempre en todos los sentidos, pero lo que es muy interesante es que te acercas, digamos, a la plástica, al objeto plástico, desde una visión casi estrictamente geométrica. Pasa, por ejemplo, con Vicente Rojo, que ya no sabes en qué momento está pegado el diseño, es el diseño gráfico, el diseño, la gráfica del final del siglo XX y la pintura, ¿no? Están dialogando. Con Felgueres, la geometría prácticamente calculada. ¿Un poco de cubismo o no? Bueno, son hijos de las vanguardias del picassismo, digamos. Del picassismo. Y de muchos otros movimientos estéticos, por supuesto, se declaran admiradores de ellos. Hay figuras que son de conexión, como Tamayo, por ejemplo, ¿no? Estos son los muralistas, estamos viendo imágenes justamente de muralismo mexicano y, o sea, de Diego Rivera, de toda esta generación. Siqueiros, exactamente, Orozco. Hay una ruptura interesante hacia lo siguiente. Aquí les acabamos de dejar un vínculo en YouTube de un documental muy interesante de los años 80, 90, una serie que puede explicarnos con mucho detalle y a profundidad exactamente más a estos artistas. Entonces es una manera de entender a esta figura que es muy mediática, José Luis Cuevas, como parte de un quehacer juvenil, de jóvenes, ¿no? Entender cómo es la Ciudad de México, ¿no? Empezó todo con este movimiento. Sí, totalmente. Entender más bueno, su obra. Exacto. Bueno, y para dejarnos ser más esquemáticos, profundizar un poco, pues está la red, una búsqueda de generación en la ruptura, te lleva por lugares muy recónditos. Así muy que pues bien, Chema. a mojar el copete, ¿no? Nada más Eso. O lo que tengas. Exactamente, sí. Con lo que cuente usted, Exacto. ¿no? Exactamente. Gracias, Chema.